Laura, antes de la pausa, le hago una pregunta interesante. ¿El presidente se excedió o le puso una camisa de fuerza a ustedes con el 20%? Porque ahora los trabajadores pueden decir, no, menos de 20, no, el presidente dijo 20. Mira, José María, yo no te voy a decir si eso es mucho o es poco, porque eso es precisamente lo que nosotros estamos analizando ahora mismo. Lo que sí te voy a decir algo. Sí sabíamos que el Comité Nacional de Salario le tocaba reunión este año. Eso no era un secreto. O sea, el tema de los salarios, nosotros nos íbamos a sentar en la mesa de discusión en estos días. Es porque la resolución del 2023, como ya les dije, vence el 1 de abril del 2025. Entonces, nosotros estamos analizando ese porcentaje, si es mucho, si es poco. Eso precisamente es la consulta que estamos haciendo y todavía no tenemos esa respuesta. Hay un tema que siempre me llama la atención y es que cuando lo vemos porcentualmente, el gran empleador en la República Dominicana es el Estado. Por tanto, si queremos realmente estimular la economía a través de los aumentos, deberíamos empezar por ahí. Entonces, el presidente le pide al sector privado, al sector empresarial, un aumento. ¿Pretende el Copardón solicitarle algo parecido al gobierno? Porque no escuchamos al presidente en la semanal decir que el gobierno va a aumentar. Hemos hablado internamente de eso en el Ministerio de Trabajo. ¿Qué pasa con los empleos públicos? Ellos han ido haciendo algunos ajustes con el tema del salario de los maestros. Ya el salario de los maestros se ha ajustado bastante, eso hay que reconocerlo, en la policía. Queda mucho todavía por hacer. Hay un trecho muy grande que todo lo demás, Laura. Claro, pero después que terminemos estas conversaciones, pues obviamente hay que ver el tema de los salarios mínimos en el sector público. O sea, porque igualmente que nosotros revisamos también el privado, pues hay que ver el sector público con el salario mínimo del sector público, definitivamente hay que revisarlo también. Laura, un poco saliéndonos de salario, que siempre es importante el salario. Hay una propuesta de reordenamiento en lo que tiene que ver con la frontera, con los mercados fronterizos. Hay la urgencia y la necesidad de que la industria nacional mire hacia la frontera y de alguna manera logre, junto con el gobierno, seguridad y tranquilidad para recuperar un mercado que está al lado, justo al lado, a la vera ahí mismito, de 11 millones de consumidores posibles. Es cierto que a Haití como segundo socio comercial lo sustituyó China, pero China está en la China. Está lejos. Está lejos. Por más cerca que podamos tenerla, el sentimiento China está en la China. Ustedes están considerando, viendo cómo contribuir, porque la única forma, a lo mejor estoy equivocado, en que nosotros podemos resolver parte de ese problema que es Haití con República Dominicana, es el desarrollo y que haya desarrollo allá y que haya posibilidad de que no tengan que salir para ningún lado. Así es. Y encuentren todo. Se está viendo algo por parte de Copardón en el sentido de señores, vamos a ver qué hacemos. Siempre nosotros hemos estado prestos a colaborar siempre con el Estado y nos hemos reunido muchísimas veces y de hecho hemos visto últimamente en la prensa que el Estado garantiza la seguridad en la frontera. Y hay que reconocer la labor del empresariado en desarrollar la frontera. Recordemos Codevi, por ejemplo. Fernando Capellán ha hecho una labor enorme en desarrollar el empleo en la frontera. Recordemos la ley, no me acuerdo si fue 25, no me acuerdo, de desarrollo fronterizo también, donde muchas empresas se estaban motivando para ese desarrollo. Nosotros creemos que eso tiene que seguirse desarrollando porque obviamente ahí hay mucho que hacer. Muchísimo que hacer y de hecho veamos el desarrollo de Pedernales, que eso lo que está haciendo es moviendo el tema de los empleos y la economía en ese lado del país tan importante que debemos desarrollar y nosotros como empresarios apoyamos ese desarrollo. Laura, mire, la ley 1221. Hay un debate que se ha ido postergando, que es el debate de la ley de seguridad social. Ustedes en un momento dijeron que había que encadenarlo con el debate en torno a la modificación del Código Laboral que está en el Congreso hasta que comience la próxima legislatura, que comience el 27 de febrero. ¿Qué ha pasado con
con lo del código laboral. Ustedes estuvieron reuniendo con los congresistas. Sí. Esta pausa que en el Congreso también ha sido una pausa para ustedes, o se han estado reuniendo paulatinamente. ¿Y cómo encadenar eso para retomar el tema de la ley de seguridad social? Sí, nosotros estuvimos precisamente en el mes de diciembre. El Senado se reunió con los 3 sectores tripartitos del Consejo Consultivo del Trabajo, que fuimos los que analizamos la propuesta que hoy en día está en el Senado. Ellos nos escucharon a los 3, nuestros planteamientos, y nosotros como sector empresarial le manifestamos que si bien estamos de acuerdo con todo lo consensuado y lo que está depositado, entendemos que una revisión integral del Código de Trabajo tiene que verse junto con la revisión de la cesantía. Es importante puntualizar que nosotros lo que solicitamos es una reestructuración de la cesantía, no una eliminación, porque al sector empresarial se le ha malinterpretado o quizás no se ha querido entender que nosotros no queremos eliminar la cesantía porque la cesantía tiene su razón de ser. Es una indemnización que nosotros como empleadores tenemos que darle a un empleado que retiramos de manera unilateral. Entonces ese empleado tiene que salir a buscar trabajo, pero tiene que subsistir. Claro. Pero ¿qué sucede? Cuando en el año 92 se aprobó el Código Laboral, en este país no había protección social. Y entonces en el 2001 entra la Ley de Seguridad Social, donde se agrega una carga laboral importante al sector empresarial y el 70% de esa carga laboral la financia el sector empresarial. Entonces, en ese sentido, nosotros lo que abogamos es que se adapte el Código Laboral a la realidad de hoy en día, donde tú tienes un empleado que ya tiene esa protección social, donde tiene una conquista con salud, pensiones, un fondo de pensiones y el tema de riesgos laborales. Entonces, le planteamos al Senado todas las opciones que pusimos sobre la mesa para la reestructuración de la cesantía, que se lo planteamos al Consejo Consultivo del Trabajo, al sector sindical. Y déjenme decir una cosa, como 6 a 10 opciones diferentes planteamos y le dijimos que somos flexibles de escuchar cualquier otra opción que ellos quieran poner sobre la mesa para discutir. Entonces, es importante reconocer que si nosotros logramos disminuir el costo laboral, nos da un margen mejor para pagar mejores salarios. Porque por lo que yo le estoy diciendo, el costo laboral en el primer año de un empleado es un 55% más que yo tengo que aportar por encima de su salario nominal. Cuando ese empleado hace carrera en una empresa y permanece 15, 20 años, esa carga laboral se me convierte en 222%. Básicamente, lo que más oneroso es el pasivo laboral, preaviso y cesantía, que obviamente es un derecho eventual, porque no todo el empleado va a gozar de un desahucio. Hay empleados que renuncian, hay empleados que hay que despedir por su comportamiento y demás. Entonces, ahí es donde nosotros queremos que se entienda que el sector empresarial tiene una carga laboral sumamente onerosa que incluso es más alta que la de los pares en Latinoamérica, que son nuestra competencia. Y hay gente que, como tú señalas, se genera también una distorsión en el empleado. El empleado a veces siente que es un ahorro que tiene. Así Y es. conozco personas que no se han aventurado a cambiar de empleo porque dicen, bueno, aquí Yo no voy a perder. yo tengo 15 años ahí, yo no puedo perder eso. Sí. Pero Así no es. es algo que usted ahorró. Laura. Pero, No, pero no. sin embargo, Laura, 2 cosas. Primero, he visto que muchos de los sindicalistas, representantes de los trabajadores en esta mesa de diálogo del Comité Nacional de Salarios, dijeron que Gracias. no iban a aceptar que en la mesa del diálogo ahora se hablase del asunto de la cesantía porque eso no tiene nada que ver con el aumento salarial. Primera pregunta. ¿Por qué ellos dicen eso? ¿Había alguna intención de someter el asunto de la cesantía en estas negociaciones? Primera pregunta. Ujú. Y la segunda ¿es cierto que la seguridad social en la República Dominicana a partir de la ley 8701 le ha dado muchas prerrogativas a los trabajadores? Pero también hay muchas falencias en esa misma ley o en la aplicación, porque tal vez está instituido en la ley, pero no se aplica. Por ejemplo, a una persona cuando lo pensionan, le quitan el seguro de salud. O sea, una cosa inaudita. Y la otra, veo aquí, por ejemplo, a Arismendi Díaz Santana, que debe conocerlo, Claro. primer gerente general del... Sí, uno de los padres de la seguridad de la social, Seguridad él y el Social, señor Rondón. ¿Verdad que sí? Dice que aboga por reformar el sistema de pensiones para evitar el empobrecimiento de actuales y futuros pensionados. ¿Me entiende? Sí,
Claro que sí. En base a tu primera pregunta, Elías, eh, para mí sí tiene mucho que ver la revisión de la cesantía con el salarial. Obviamente, en el Comité Nacional de Salarios no podemos discutir cesantía porque no es el espacio. Es un Exacto. espacio para salario. Pero lo que sí te quiero decir es que nosotros albergábamos la esperanza que para esta época nosotros hubiésemos tenido un acuerdo con respecto a la cesantía y que ya cuando fuéramos a la revisión salarial tuviéramos una disminución de nuestros costos laborales y una manera de que nosotros podamos entonces mejorar los salarios. O sea, y entiendo que por eso fue que los sindicalistas decían, no me mezclen una cosa con la otra, pero realmente una cosa sí tiene que ver con la otra. Para nosotros tener mucho más poder de pagar esos salarios. Y con respecto al tema de la ley de seguridad social y específicamente pensiones y el tema de que dijiste, el tema del seguro de salud, bueno, uno de los aspectos que nosotros apoyamos que hay que incluir en la revisión de la ley y que realmente está, lo que hay que ponerlo en vigencia es calcular cómo le podemos dejar el seguro de salud a los pensionados. Porque obviamente una persona con 70 años no va a Claro. conseguir un seguro médico. No, y además es en el Definitivamente. momento que más tú lo necesitas. Claro, entonces eso es algo que nosotros tenemos que calcular cuánto costaría y cuál sería el mecanismo de pago, porque tiene un costo, tiene una Ujú, cápita, claro. el seguro familiar de salud, Pero para todo que lo que se le descontó durante todo el periodo de su se le vida. descontó y tenía cobertura. Pero el seguro de salud se paga constantemente. Entonces tú tienes que buscar un mecanismo de que esa persona quede, que el sistema no lo excluya, pero de dónde se va a pagar la cápita de salud de ese empleado pensionado. Eso es algo que nosotros, por ejemplo, que soy parte del Consejo de la Seguridad Social, Ujú. tenemos el deber de resolver. Porque Laura, ahora mismo todavía no se han empezado a pensionar quizás todas las personas que deben de empezar a pensionarse a partir del año 2030, porque la ley se empezó a aportar en el 2003, 2004, y tenemos que resolver eso en la revisión de la ley de seguridad social. ¿Y los pensionados? Y también tenemos que buscar la manera de que las pensiones y la tasa de reemplazo que se calcule sea mayor. Porque si bien es cierto que tenemos un ahorro que antes no teníamos y que aquí no hay cultura de ahorro, tenemos la necesidad de mejorar ese rendimiento para que cuando venga la edad de retiro haya una tasa de reemplazo mayor que la que se calcula hoy en día. Pero- Laura, Pero perdón, eso tiene mucho que ver con la informalidad. Ajá. Cuando tú tomas el grueso de de todas las personas ocupadas y desocupadas, tú tienes que calcular personas que entran y salen de la economía formal a la informal. Entonces, eso afecta a tu fondo de pensiones, porque si tú no aportas constantemente, tú no vas a tener entonces ese fondo de pensiones esperado. Entonces, por eso es que nosotros hablamos del tema de fomentar la formalidad, porque es la manera de que tú crees empleo formal y que la persona permanezca más tiempo aportando a su cuenta de capitalización individual y que esa cuenta entonces en ese sentido vaya creciendo. Pero el problema es que no es constante ese aporte y cuando tú vienes a ver entonces a tu edad de retiro, tú dices, ¿por qué tengo tan poco dinero? Es que yo no siempre aporté a Ujú. mi fondo de pensiones. Eso requiere una disciplina de que siempre se vaya aportando. Entonces, quizá tener también la opción y crear la cultura de que si yo salgo de una empresa y estoy en el sector informal o no estoy trabajando, Seguir aportando. seguir aportando, porque esa es la única manera que tú puedes garantizar que tú tengas un fondo de pensión que realmente sea la expectativa de Laura, lo que se Un detalle necesite. antes de la pregunta de Salvador, para no irnos de las pensiones, pero también, Laura, está determinado, y lo digo porque el presidente encargó elaborar un borrador para el debate que se ha postergado la ley de seguridad social. También se ha determinado que uno de los países donde el aporte es el más bajo es en República Dominicana, es de 9.77, Sí, ¿verdad? sí, casi un Casi 10%, un 10%. entre el empleado Pero y la en empresa. otros países es un 20 y pico. Eso es así. Entonces aquí el aporte es de 9. Entonces, hasta que no subamos también ese aporte de cada trabajador, no sé cómo se va a hacer, si cargando más al trabajador o al empresario, será difícil también tener buenas pensiones. Ese es el problema, de que los dos estamos bastante ahogados Sí. con todo lo que tenemos, entonces es difícil tú poner más dinero, Ujú. pero tenemos que buscar la manera de que ese fondo crezca más de lo que está creciendo. Salvador. Laura, reto frente a lo que es un reordenamiento geoestratégico a nivel de inversión extranjera, del comercio, de la política de los dos grandes ejes ahora mismo, China y Estados Unidos, ha cambiado, está cambiando. El reto para ustedes frente al hecho de que
hay nuevos escenarios, hay nuevos lugares donde la inversión está creciendo que le pueden entrar Así en es. competencia con ustedes en todos los sentidos. Sí. O sea, como industrias, como Sí. empleo, como grandes empresas o hasta medianas empresas. Ese reto, ¿cómo ustedes lo están analizando, ¿Tú sabes viendo? dónde está el reto de este país? En la educación. La formación técnico-profesional y tecnológica es transversal para que podamos seguir desarrollando el país y desarrollando la mano de obra. Y, por ejemplo, en el sector zona franca, que se habla mucho del nearshoring, para que nosotros seamos un país que nos tomen en consideración, bueno, que ya somos uno de los países que nos toman en consideración por nuestra localización geográfica. Para temas de nearshoring, ya en la localización quizás vamos ganando, pero en la parte de la formación profesional tenemos un gran reto, Para el porque desarrollo, por ejemplo, de por- lo que tiene que ver con la industria de los así semiconductores. mismo. Entonces, si nosotros no tenemos un capital humano formado en temas de tecnología, de software y demás, entonces nosotros vamos a tener ahí, no vamos a tener la parte del capital humano que están buscando esas grandes inversiones. O sea, que todavía tenemos que seguir desarrollándonos. El turismo, bueno, ahí es donde exhibimos nuestros grandes logros y nuestro gran crecimiento. Es Ujú. una industria que ha logrado posicionarse de manera magistral y también con su empleomanía, porque hay una gran formación alrededor de las personas que trabajan en el sector turismo, que de hecho hay grandes escuelas, el mismo Infotep también ha aportado muchísimo a preparar ese capital humano para recibir a esos turistas. Entonces, en ese sentido tenemos un reto en la parte de, como tú me decías, de la industria de los semiconductores y demás, de que desarrollemos personal, no solamente para la parte turística, sino también personal técnico profesional que sea que es el que está buscando el gran inversionista que viene Ujú. de fuera del país. Wendy. Laura, nosotros tuvimos un intento se decía modernización fiscal. Y era una reforma, pero se le llamó modernización. Y la forma en la que se le planteó al país evidentemente generó un revuelo en todos los sectores, porque eso le daba a todo el mundo y de manera muy drástica. Sin embargo, todos estamos conscientes que es necesaria una reforma. Eso es así. Ahora, la respuesta del gobierno fue, bueno, esa era la que había, si no la quieren, pues me retiro y no tendré más. ¿Qué tanto necesitamos realmente sentarnos a la mesa y discutir una reforma que nos ayude a que el gobierno tenga los recursos para hacer lo que tiene que hacer, pero que también revise algunos otros sectores que están cargando gran parte de lo que hoy hay en el país? Totalmente de acuerdo contigo, Wendy. Si en algo estábamos de acuerdo antes de que se presentara esa propuesta, era que este país necesitaba una reforma fiscal integral, donde se revisara no solamente lo que era el ingreso, sino el gasto que tiene el gobierno. Y te voy a hablar de un aspecto en particular que afecta mucho al empresariado para crear empleo y que salió en una encuesta que nosotros hicimos, el tema del anticipo. Totalmente. Que incluso en esa propuesta de modernización fiscal se tocaba Sí. y se disminuía. Ujú. Fue de esos aspectos que todos nosotros valoramos como positivos, porque era un llamado que siempre habíamos hecho. Entonces, nada más viendo ese aspecto y de manera de revisar el gasto, que sea un gasto más de calidad, de inversión, pues sí queda pendiente en la agenda sentarnos, analizar el tema de una reforma fiscal integral. Laura, dos puntos para concluir la entrevista de manera breve. Mire, en esa misma reforma que usted cita, que Wendy le cita en la pregunta, se planteaba revisar el tope del salario para el cobro de impuestos sobre la renta. Incluso se contemplaba, creo que hasta 50,000 pesos. ¿Cree ustedes que se debe revisar esto para que el trabajador realmente reciba el salario real que debe recibir, porque no lo está recibiendo hace mucho tiempo? Y lo otro es, ¿cómo es el momento actual para el empresariado? ¿Están mejor, están igual que antes o están peor que antes? Mira, para la primera pregunta, era sobre el tema del salario. Del salario, descuento del Desde el impuesto sobre la 2000, renta. desde el 2017 Sí, está pendiente revisar la exención de impuestos sobre la sí. renta, que incluso es una ley. Ujú. Entonces, cuando hablamos de salario, que incluso ayer en las conversaciones que tuvimos en el sector privado, cuando estábamos analizando nuestra propuesta,
eso es un aumento automático de Claro que sí, salario. claro que sí. Entonces, eso es lo primero que nosotros tenemos que sentarnos a revisar, porque ahora mismo la exención está en Y que 33. es una simple resolución, no requiere una ley. Correcto, está en 33,000 pesos. Y si la llevamos a la actualidad, estaría en 47,000 pesos. ¿Ustedes lo han planteado? Claro, lo hemos planteado cantidad de veces ¿Cuál es la en actitud del diferentes gobierno? espacios. No hemos tenido respuesta sobre esa revisión. Ujú. Obviamente requiere un sacrificio fiscal por parte del gobierno. No creo que sea de mucho dinero, pero eso ayudaría muchísimo a que la empleomanía reciba de una vez un poder adquisitivo que no tiene. Entonces, fíjense lo que nos pasa con el aumento del salario mínimo. Si tú tienes un empleado que está en ese umbral Ujú. de que no paga impuestos y tú empujas ese aumento del salario mínimo, que empuja entonces a que esa persona pase de ese umbral, Ujú. te dice, ay, yo no quiero aumento, porque entonces ahora yo voy a pagar impuestos. Sí. Y Pagar- probablemente va a recibir Menos. neto Menos, menos que lo sí. que tiene ahora mismo en la excepción. Es Entonces, así. hay que hacer una revisión integral del tema de salario. No es solamente la parte que nos corresponde al Comité Nacional de Salario, sino vamos a sincerizar esa exención fiscal que ayudaría de una vez a actualizar el poder adquisitivo de esos empleados. Y con relación al empresariado, exhibimos un crecimiento económico que está por encima de nuestros pares de la región, Ujú. un 5%. 5%. Entonces, definitivamente estamos trabajando, estamos creciendo y nosotros lo que queremos es seguir impulsando ese crecimiento y crear mayores empleos para disminuir esa informalidad que tenemos Se en el sienten país. bien La los seguridad, empresarios, la, parece. ins- la ¿Perdón? Se seguridad, sienten bien los empresarios. la seguridad jurídica. Queremos seguir creciendo el país y aportando el crecimiento. La Bien. seguridad jurídica, la inseguridad, hay una queja de algunos problemas. Siempre nosotros hemos abogado por Estado de Derecho, por seguridad jurídica y que no nos cambien las reglas del juego porque también al inversionista que viene aquí, esas son de las partes que ve. Bien, gracias a Laura Peña Gracias a ustedes. Izquierdo, presidenta de Gracias a Compadre. Nos ustedes. vamos a la pausa.